Bienvenidos a los 41 tropiezos de Letra Enorme en México. Hoy la verdad es que espero que tengamos un programa enormemente gozoso. Soy Roberto Fiesco, uno de los conductores de este programa y como cada emisión nos acompaña, por supuesto, Lucía. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir este programa con un temón para hablar, así que estoy muy ansiosa por empezar. Muy bien. Y por otro lado está nuestra queridísima Shivon. ¿Cómo estás, querida? Hola, pues estoy muy emocionada porque de hecho una de las confesiones que tengo que hacer es que uno de los momentos más bonitos que yo le vi al drag mexicano fue justamente cuando Fabián Chairez, este famoso pintor que hizo a este Zapata gay, hizo una representación de esta canción de Juan Gabriel que se llama Popurrí, o sea, pero en drag. Entonces un coro de drag queens cantando el Popurrí de Juan Gabriel. Y me parece uno de los momentos más emblemáticos de la cultura LGBT en nuestro país. Y bueno, pues eso me emociona muchísimo. Pues ahí está, ya Shivon nos dijo quién es nuestro protagonista de esta emisión. Es precisamente Juan Gabriel, bueno, músico, compositor, cantante, actor, filántropo, etcétera, vendedor de más de 150 millones de discos a lo largo de una carrera que se prolonga por casi 50 años, a partir de los años 70, de inicios que graba su primer disco. Y bueno, podríamos citar probablemente una cincuentena de éxitos o de canciones más que populares, digo, desde Amor Eterno hasta que te conocí, te sigo amando, En esta primavera, el Noa Noa, Abrázame muy fuerte, mil y mil canciones. Seguramente muchas se nos vienen a la cabeza, muchas las hemos cantado en circunstancias amorosas, en cantinas, en fiestas familiares, etcétera. Son parte del imaginario popular de México y yo diría que además esta emisión se vuelve muy especial porque probablemente tiene una suerte de deuda periodística con Juan Gabriel, dado que Nicolás Alvarado, injustamente tachado probablemente en ese momento por asumir una postura clasista a partir de la muerte de Juan Gabriel en 2016, pues bueno, lamentablemente salió de la dirección de este espacio. Así que, ya hablaremos seguramente un poco más tarde de esta polémica, pero bueno, vamos a arrancar con una cápsula en torno a, bueno, ¿quién es Juan Gabriel? Todos sabemos quién es Juan Gabriel, pero bueno, aquí está nuestra cápsula en torno a Alberto Aguilera, alias Juan Gabriel. Juan Gabriel, el divo de Juárez. Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Tiene un repertorio de más de 1,500 canciones, interpretadas por más de 300 cantantes y traducidas a más de 5 lenguas distintas. Es probablemente el cantautor latinoamericano más escuchado y reproducido. Su carrera se desarrolló entre rumores de su posible homosexualidad. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Sin embargo, tuvo 4 hijos y desde el 2007 era abuelo. En su artículo, Un acorde disonante, Juan Gabriel y la frontera sonora de lo gay, Guadalupe Caro Cocotle analiza cómo el ritmo, la sonoridad, la estructura de la música, así como la vocalización, coadyuvaron a construir o reafirmar la ambigüedad sexual del cantautor. Desde el principio de su trayectoria, Juan Gabriel echó mano de los géneros musicales en boga dentro de la música popular internacional para construir su identidad como cantautor y para relacionarse con su público. Al comienzo de su trayectoria, en la década de los 70, Juanga se constituyó rápidamente como el divo de Juárez, al adaptar a sus canciones, en particular Noa Noa, elementos vocales y rítmicos de la música disco. De este modo, no solo se identifica con el sonido gay internacional, sino también, emulando a las divas del disco, se construye a sí mismo como un divo. Posteriormente, en baladas como Yo no nací para amar, tanto desde la lírica de sus letras como desde la cadencia y la disonancia musical, hace de sí mismo una figura tradicionalmente femenina, y al objeto de su deseo y amor en un ente etéreo y asexual, poniendo de cabeza la estructura de un género que tradicionalmente partía de las normas del heteropatriarcado. La apoteosis de esta trayectoria es la interpretación de Debo hacerlo, en el histórico concierto que Juanga ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990 ante la primera dama de la nación y la clase política mexicana. Caro describe este momento como una experiencia queer colectiva. A través de su vocalización, en este caso el uso del falseto, el high camping de su performance, la introducción de elementos del género electropop,
el eco y la interacción con el público, Juan Gabriel construyó una atmósfera al mismo tiempo sexualizada y sensual que ambigua y disonante. Llevó a su público más allá de la cuestión de su propia sexualidad para sumergirlos en una tónica donde el amor que describe en las letras de su canción está desligado del sexo y, sin embargo, a través de gritos, gemidos y gruñidos, impregna todo el sonido de la más íntima sexualidad del intérprete. La ambigüedad sexual en Juan Gabriel fue entonces no una falta de definición por parte de una figura pública, sino la invitación más amplia al amor y el disfrute a través de la transgresión de las normas de género. Bueno, ahí está, una breve introducción a quién es Juan Gabriel, qué es Juan Gabriel, qué representa para nosotros Juan Gabriel. Y bueno, la verdad es que hoy tenemos una especialista de verdad de lujo. Guadalupe Caro Cocotle nos acompaña el día de hoy. Ella es musicóloga, ella es docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Atizapán. Y ella hizo, entre otras cosas, un ensayo pues capital, digamos, para entender o para redimensionar la figura de Juan Gabriel, que es precisamente un acorde disonante, la frontera sonora gay de Juan Gabriel, ¿no? Guadalupe, bienvenida, muchísimas Hola, gracias. bueno. Lo dije bien, gracias. Sí, perfecto. Hola. Bienvenida. Gracias. Me encantaría arrancar un poco esta charla con que nos cuentas, más allá ya de la apreciación académica que has llevado a cabo, ¿cuál es tu primer acercamiento sensible a la música de Juan Gabriel? Uy, ¿Eras pues, muy chiquita? Digo, sí. somos medio contemporáneos. No, así no, que, está, sí, digo, bueno, justo, venga. eso está padrísimo. Porque mi primera memoria real, o sea, de que yo pusiera atención, yo creo que tenía unos entre 10 y 11 años. Y mi mamá siempre fue fan de Juanga, ¿no? Entonces yo soy jalapeña, ¿no? En provincia, en los 80, o sea, para darles un poco el contexto, ¿no? Y entonces mi mamá quería ir al Palenque, porque era la feria del café o veto a saber de qué, e insistía mucho con mi papá, vamos a ver a Juan Gabriel. Van al siguiente día en el desayuno, pues el comentario, ¿no? Oigan, ¿qué tal estuvo? Mi mamá encantada. ¿Tú tenías cuántos años? Pues yo creo que 11, 10, 11 más o menos. Y lo que me llamó la atención fue el comentario de mi papá diciendo, qué bien canta el joto. Okay. Entonces, me llamó mucho la atención porque, bueno, con la homofobia heredada generacional de mi padre, nacido entre el 45 y 48, ¿no? Pero la admiración, o sea, fue el gesto de, qué bien canta, ¿no? Entonces fue sorprendente la revelación de ver a mi padre con cierta admiración, pero cierta afinidad, ¿no? Con esa masculinidad tan homofóbica de provincia, pero, ¿no? El divo. Entonces podríamos empezar un poco ahí, o sea, los sí. públicos de Juan Gabriel, que es una de las cosas probablemente más impactantes de esta figura icónica que es, a mí me toca verlo en el 99-2000, justo en este concierto del Zócalo capitalino, que no cantó casi, o sea, no cantó bien porque tenía la garganta hecha pedazos, todo fue un poco un desastre, pero no era un desastre la gente, ¿no? Yo recuerdo haber visto una familia al lado mío, padre, madre, hijos cargando en los hombros y al hombre, al padre de familia diciendo, Juan, hazme un hijo, digo, y a toda la gente, digo, de verdad, volcada en un nivel de admiración. Y es que hay un montón de públicos de Juan Gabriel, ¿no? Sí, definitivamente yo coincido. Para mí, la primera vez real, o sea, que lo vi, y yo siempre bromeo un poco, ¿no? Con los colegas también, pues vamos a hacer trabajo de campo, ¿verdad? Ni modo, al Auditorio Nacional a ver a Juanga, y me llevé a mi marido, ¿no? Saludos. Nos equivocamos de carrera. Sí, exacto. Tiene sus cosas chidas, pero tal como lo describes, o sea, el público extremadamente diverso, desde los escuchas en solitario, los niños, las familias, parejas de todo tipo, ¿no? Y es un fenómeno, yo creo que muy similar al que a lo mejor nos ha tocado vivir en otros contextos, ¿no? O sea, un concierto de Metallica, ¿no? O un Vive Latino donde hay, desde luego, toda esta experiencia compartida. Yo creo que Juan Gabriel en ese sentido, digo, más allá de lo evidente que forma parte de la educación sentimental generacional, ¿no? En México y más allá, también, digamos, entró en la lógica de esto, ir al Palenque, ir a, digamos, a estas, digo, eso se entiende también por los contextos económicos de la música y de la industria en los años 80 y 90, pero siempre hubo como ese acercamiento, ¿no? al pueblo,
¿no? Con esa carga hegemónica de quién es el pueblo, ¿no? Entonces, por un lado, el lugar de ambiente, ¿no? Donde todo es diferente, pero donde también llegaba el restaurante ambiente familiar, ¿no? O sea, entonces Juan Gabriel como que en esta dualidad del ambiente podía, ¿no? Colectar todas estas individualidades más allá, ¿no? De pensarlo dentro de un género o dentro de un público específico, ¿no? Como pasa con otros géneros musicales. A mí, de hecho, me llamó la atención, la primera vez que escuché a Juan Gabriel fue en un antro de la Zona Rosa, como debe ser, digamos, un público bastante específico. Protocolo. Exacto. Perfecto, y la gente se puso muy eufórica, entonces pregunté quién es, y me dijeron Juan Gabriel, entonces ahí empecé a acercarme a él a ver quién era, y por eso, por cómo se puso la gente en ese lugar, y no era por el alcohol, era por Juan Gabriel, me sorprendió ver que Juan Gabriel no tenía una sexualidad pública, no esta idea que digan, pero es joto, ¿no? Claro, pero, es Juanga. Claro, y cuando lo escuchan en algunas entrevistas hablar, en realidad él no dice nada de su sexualidad. De hecho, en una oportunidad un entrevistador le preguntó si era homosexual y él dijo, ¿por qué te interesa? Y después remató diciéndole, lo que se ve no se pregunta. Dijo, pero nunca hizo explícita de alguna manera su sexualidad. Entonces me sorprendió eso y no sé cómo vos ves esta idea de cómo Juan Gabriel vivía su sexualidad y cómo se relacionaba con el público en torno a su sexualidad. Claro, yo creo que ahí, como lo he pensado, o sea, en Juan Gabriel creo que más lo que juega como un elemento de ambigüedad, porque es ambiguo, o sea, justo, ¿no? Lo que se ve no se juzga, lo que se ve no se pregunta, ¿te interesa? ¿No? Es como esta retórica de la ambigüedad, ¿no? Y como dice Alejandro Madrid, un musicólogo que también ha trabajado con Juan Gabriel, ¿no? Un secreto a voces. Pero creo que ahí articula lo que no se nombra de Juan Gabriel. O sea, creo que la figura de Juan Gabriel es paradigmática porque justo no está la otra parte. O sea, hay una parte que no se enuncia, que no se nombra, pero que logra articular el quién es, ¿no? Es Juanga. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de otras figuras dentro de la música mexicana que a lo mejor pudieran despertar esa euforia, ¿no? Que de repente estás ahí y escuchas a Rafael cantando Mi Gran Noche, ¿no? Que también por ahí se convierte en un himno de la vida nocturna y de un montón de cosas. Pero creo que en Juan Gabriel lo que no se nombra juega un papel determinante. Lo que no está lo hace tan ambiguo como lo fue antes, o sea, en los inicios de su carrera, ¿no? Un joven con esta frescura, si uno ve las películas horrorosas, sorry. No coincido, ahorita vamos a hablar de eso, no coincido. Pero bueno, Juan Gabriel, digamos, fresco, ¿no? Con este halo de nuevo valor musical. Y después ya maduro, y después como tú lo viste o como yo lo vi, ¿no? Ya con la voz muy lastimada, ya a mí me tocó verlo ya con sus problemas respiratorios de cierta manera afectándolo, pero que seguía dando, digamos, el clavo en esa ambigüedad, ¿no? Entonces me parece que lo que no se nombra en Juanga juega un papel interesantísimo. Yo sobre eso te querría preguntar, si no se nombra o viene codificado algunos de los mensajes, y digamos este es el momento ñoño del programa, porque por ahí hay un concepto que, si no me equivoco, es de Roland Barthes, que dice que hay una especie de cuarta persona en algunos discursos, donde hay un discurso que se ve y que es lo que entiende el público general, pero que hay mensajes codificados. Y concretamente, ya citabas esta frase del Noa Noa, de repente está esa frase, ¿no? El lugar de ambiente donde todo es diferente. Y yo te diría, ¿no se nombra o está codificado? Yo creo que ambos, es decir, sí, a lo mejor es la pregunta decir, ambos, ¿no? Pero, pero déjame explicarlo, a ver si puedo elaborar un poco más, ¿no? O sea, sí, definitivamente digo, la música tiene un poder semiótico impresionante, si no, no tendríamos musicólogos ni etnomusicólogos, ¿no? Pero, y es un lenguaje es extremadamente abstracto, ¿no? No solamente me refiero a lo visual, sino me refiero a la gramática musical estrictamente hablando, sino justo, ¿no? Porque hay un paquete de códigos ahí que van, ¿no? Van y vienen, y si algo ha probado la música es que
esa falacia que nos enseñaban en la secundaria de emisor, mensaje y receptor unidireccional simplemente no existe, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, para que estos códigos operen, no tienen que ser nombrados. O sea, hay ahí digamos, un mar de posibilidades para poder entender eso, ¿no? Desde pensar en una semiósfera hasta pensar en una experiencia compartida, ¿no? Que finalmente es lo que, como que esa sensación cuando vas a un concierto, cuando vas a un evento musical de estos que te prenden, compartes con el de junto, aunque nunca lo hayas visto en tu vida, se acabó el concierto, chao, ¿no? Pero queda esa experiencia. Entonces creo que el paquete de códigos en este caso necesita también no ser nombrado, ¿no? Para que operen en ese sentido. Entonces, ve. Ok, vamos a seguir justo con... Digo, creo que ya abrimos un montón de cosas, que eso siempre es muy emocionante. Y creo que en el caso de Juan Gabriel, que nos entusiasma tanto, me parece, como figura y como personaje, da para mucho tiempo más. Así que vamos a un corte y regresamos aquí a los 41 tropiezos del heteronorma en México. Estamos de regreso en los 41 tropiezos del heteronorma en México y bueno, a mí me encanta esa respuesta que citaba Lu hace ratito, cuando Fernando de Rincón le dice en Primer Impacto a Juan Gabriel sobre su preferencia o orientación sexual y que dice, lo que se ve no se pregunta, mijo. Sí, me parece fantástico. Y con esa provocación quisiera que viéramos justamente a Guadalupe y su fantástica playera de Juan Gabriel. Pues es que, oye. Que me parece un gran hit. Guadalupe, algunas de las líneas que abordas justamente en este ensayo tienen que ver, bueno, ya lo dijiste, con la ambigüedad sexual de la figura de Juan Gabriel, pero también con lo que significa la parte vocal sí. de Juan Gabriel, que me gustaría mucho que lo abordáramos desde ese lado. Sí, yo aquí tengo que dar un disclaimer, porque en otra vida fui cantante, no, en esta vida fui cantante, Ok, pero venga. Como músico, pues hice una carrera, o sea, hice una licenciatura en canto operístico, entonces... O sea, que nos vas a cantar pedacitos. Pues a lo Eso mejor. es lo que quiere decir. Okay. No, pero a lo que voy es que es una parte que también, digo, no solamente por el afán académico, de interés investigativo, pero sí, a mí Juan Gabriel siempre me atrajo también desde la parte vocal, porque sus canciones no son fáciles de cantar, o sea, digo, estaban en un registro muy agudo para el promedio, ¿no? De lo que una voz, obviamente, digo, tú tienes un rango medio bajo, claramente, Muy ¿no? bajo. Pero yo ahí lo que creo es que la vocalidad de Juan Gabriel juega un papel, hablando de los códigos y de lo que no se nombra, ¿no? Un papel increíblemente importante, ¿no? O sea, es el timbre de Juanga, ¿no? Que no puede ser... Es decir, si tú escuchas Amor Eterno en la voz de Juanga versus la versión de Rocío Dúrcal, es completamente diferente, ¿no? Y no es porque cambie tanto el arreglo musical o qué sé yo, la estructura, es porque es la voz de Juanga, ¿no? Que en ese sentido, pienso, no lo dijimos al principio, bueno, todo el mundo lo sabe, o sea, Juan Gabriel abordó géneros muy diversos musicales, el pop, la balada, el bolero, la canción ranchera, la banda incluso, ¿no? El big band, en las últimas momentos ya era de una cosa muy delirante, Creedence, los duetos que todos son muy extraños, que creo que no llegaremos un poco. Es muy interesante. Es súper interesante. Pero pensaba justo en este Juan Gabriel de los años 70, ¿no? O sea, en este primer Juan Gabriel, que lo que ofrece, digamos, como lanzamiento es precisamente el género balada, ¿no? Y que después, cuando comienza a hacer los discos de ranchero en los inicios de su carrera, rompe un poco con el paradigma de la idea del cantante de ranchero. Es decir, si lo comparáramos con un contemporáneo suyo como Vicente Fernández, pues bueno, son voces completamente distintas. Lo platicaba hace rato con un querido amigo muy fan de Juan Gabriel, porque está también este otro gran universo, el fandom de Juan Gabriel, se llama Julio César Luna y le mando
un gran abrazo. Y él me decía, cuando yo lo oía de niño y lo escuchaba cantar canciones rancheras, me parecía algo que no se parecía a nada de lo que se oía en mi casa, ¿no? O sea, justamente esta voz de Juan Gabriel tan particular, digo, rompe también con el paradigma de la virilidad, de la masculinidad estereotipada en algún sentido por la música ranchera y que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro, porque además, digo, en el imaginario colectivo y en el estereotipo de la música ranchera, pues todavía pesan mucho las figuras de Jorge Negrete o del propio Pedro Infante. Todos ellos tenores, pero en otra Claro, tesitura, ¿no? Pero digamos, como tú lo señalas, no solamente la masculinidad hegemónica de la figura, sino la voz, la sentimentalidad, ¿no? La asociación de la canción, ya sabes, o padeces el dolor extremo o es el amor también al extremo, ¿no? Por una mujer. Y Juan Gabriel rompe completamente con el estereotipo, como señalas, y se atreve, si lo ponemos así, a portar el traje. O sea, no nada más es me aviento la rola, ¿no? Sino que además portar el traje y, como señalas en sus últimas presentaciones, el mariachi con los instrumentos color de rosa, por ejemplo, rosa Hello Kitty, ¿no? Así, o sea, no había manera de equivocarse. Eso no era fucsia, ¿sabes? No, era rosa. Entonces, también ahí, ¿no? El paquete de cuestiones que vienen y de lo que se ve y de lo que no se juzga, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la vocalidad de Juan Gabriel, por eso yo lo mencionaba, articula, no es que no sea natural, ¿no? Sino que es súper natural. Y eso con el apelativo del divo me parece que hace todo sentido en el fenómeno social que es Juan Gabriel dentro de vuelvo al punto de la educación emocional de este país, ¿no? Y que trasciende, otra vez, ¿no? Trasciende. Y todas las leyendas, chismes, suposiciones, conspiraciones sobre, por ejemplo, a quién le escribió Amor Eterno, ¿no? Que si a un cuate, que eso es su mamá, o sea, y así te vas, ¿no? Entonces la gente da una explicación, o sea, en términos de audiencias, a partir también de esta vocalidad de Juan Gabriel, ¿no? Que me parece extraordinaria y que si uno oye las primeras grabaciones versus las últimas reales, ¿no? No cuando ya estaba muy afectado, sino incluso hasta la de Creedence, ¿no? Hasta los duetos. Claro. Era muy cuidadoso en justamente conservar esa cualidad tímbrica, ¿no? Que no se mezclara. O sea, no hay manera de confundir a Juan Gabriel con alguien más, punto. Así. Decías algo que me parecía maravilloso, esta figura del divo de Juárez, porque en algún momento le hacen un disco homenaje hace como 13 años, que se llamó así, y yo por esa cara sé que no te gustó mucho, pero me parecía súper interesante la manera en la cual una escena como el rock mexicano lo recupera, pero lo nombra así, el divo de Juárez, y claro, todos cantan sus canciones, pero no logran hacer de alguna manera la magia que la hacía. Pero fue un disco, esas producciones me parecieron interesantes porque otra vez... Es un revival de justamente Juan Gabriel para nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Entonces yo me topé con chavos, ¿no? Que decían, ay, es que esa canción de Alex Sintek está buenísima. Y ya sabes, como la del Exorcista, ¿no? Así de, a ver, ¿cómo que la del Sintek, no? Tienes que oír la original, esto es Juan Gabriel, ¿no? O por ejemplo, mucha gente que de repente también a la larga descubrió que mucho del repertorio de Lupita D'Alessio en realidad, ¿no? Te pareces tanto a mí, ¿no? O sea, eso es Juan Gabriel, pues, ¿no? O es un alma en pena que va arrastrando cadenas, ¿no? O sea, por Dios, es Juanga, ¿no? O sea, la canción es Juanga. Entonces, que esa es otra, ¿no? O sea, la incursión de las canciones de Juan Gabriel en el mundo telenovelero, en la industria, ¿no? En el momento en el que también pues llegaba de otras vías, ¿no? De otras maneras. Entonces... Que probablemente son los últimos éxitos, grandes éxitos originales reales que no son, digamos, reprise de viejas canciones, como ocurre con los duetos, que son canciones muy populares, pero digamos, Te sigo amando probablemente sea una de las últimas grandes canciones, digamos, o bueno, temas antológicos como de Mi enamórate, Para el camino secreto, que Daniela Romo canta. Que en ese sentido pensaba también en cómo esta ausencia de género, de pronto en las canciones, permite que cualquiera pueda apropiarse de las mismas. Es decir, la mayoría de las intérpretes de Juan Gabriel son precisamente mujeres, ¿no? Yo amo, por ejemplo, con locura el disco de Lucha Villa, ¿no? Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel, resulta es uno de mis himnos en la vida y así, ¿no?
o Amo así fue con Isabel Pantoja, o El extraño retorno de Diana Salazar con Lucía Méndez, o sea, en fin, hay como una serie de intérpretes femeninas desde, no sé, desde la Prieta Linda hasta Thalía, ¿no? Digamos, en un espectro así de amplio, ¿no? Y muy pocos intérpretes masculinos, ¿no? Digo, ya lo pasado con Juan Gabriel, que es otro, pues, himno como increíble, pero digamos, esta ausencia de género en las letras que permite que un hombre o una mujer o quien sea pueda apropiarse justamente de las canciones, me parece que también es de una enorme inteligencia por parte del compositor. Sí, y como digo, yo creo que el cambio está justo en ese paso que hubo en los 80, ¿no? En la balada cosmopolita, ¿no? Donde teníamos a las grandes baladistas mujeres, ¿no? Cantando Él me mintió y todo esto y acá, y de repente, ¿no? Yo no nací para amar. Entonces, digo, la sensibilidad masculina, como sabemos, ahora con el estudio de las masculinidades, lo sabemos, ¿no? Ha estado siempre ahí. Las nuevas masculinidades. Exacto, ¿no? En una crisis tremenda, ¿no? En términos de la expresión, en términos de los espacios, y más allá de la canción ranchera, insisto, o de otros géneros donde podíamos ver a los hombres, o bueno, esta identidad masculina, tremendamente herido, pero con actitud vengativa, o añorando el amor de otra manera, aquí Juan Gabriel nos presenta, digamos, una sensibilidad que para la época no era esperada. No es que no se hubiera visto, estaba ahí, en Él me mintió, él me dijo que me amaba, pero Juan Gabriel permite romper, digamos, esa narrativa, y entonces hay un espacio nuevo, un espacio que no ofrece José José, ¿no? O sea, él está el triste, ¿no? O sea, está triste, qué difícil fue decirnos adiós y demás, pero de repente está aquí, yo no nací para amar, maldita sea mi suerte, ¿no? O sea, sigo esperando y no pasa nada. Yo te quería preguntar algo relacionado con esto que veníamos hablando, y es que hiciste mucho hincapié en el timbre de voz y en la singularidad, pero Juan Gabriel como compositor, y también tiene que ver con esto de no generizar por ahí la letra, pero el contenido de las canciones, ¿cómo pensás que se conjuga el timbre de voz con Juan Gabriel compositor? Es que yo creo que eso es paradigmático en la historia de la música occidental, ¿no? Por eso yo digo que Juan Gabriel sí se parece mucho a los virtuosos del siglo XIX, ¿no? A un Paganini, por ejemplo, a un Chopin, que una manera, digo, el término es anacrónico, pero... Esto va a ser polémico, lo que estás diciendo. Pero No, una manera... pero hay que- lo sé, No, pero estoy de acuerdo, pero esto va a ser muy polémico. Vaya que lo sé. Pero a lo que voy es que, digamos, uno de los discursos bien armados, digamos, dentro de esta cultura del siglo XIX, pues fue esta idea de mi música es tan compleja, tiene tanta carga que solamente yo la puedo interpretar, ¿no? Entonces hay una nueva reconfiguración de la idea del virtuosismo que me parece muy similar en Juan Gabriel, ¿no? Donde solo Juan Gabriel puede cantar sus canciones de cierta manera. Eso no impide que otros las puedan interpretar, ¿no? Y es un poco lo que tú decías, o sea, esta ausencia de la identidad como tal, o sea, dentro de un binarismo, dentro de una heteronorma, es lo que lo hace otra vez ambiguo y no se nombra. Entonces el paquete de códigos funciona, ¿no? Entonces lo mismo da que lo cante una mujer o un hombre, porque el contenido queda intacto, pero si es la vocalidad de Juan Gabriel, entonces está ahí, otra vez, la divinidad, ¿no? Para mí eso es lo que hizo a Juan Gabriel también. Ahorita que veo la mano ahí, pienso en la huella, ¿no? Lo que fue la impronta social de su música, ¿no? Y que mucha gente en las filas estas que hubo para entrar a Bellas Artes lo A ver, decía. los restos. Sí, cuando restos que murió, no ¿no? Los existían. restos que quién sabe si estaban ahí, ¿no? Pero que mucha gente lo refería así, ¿no? Y me parece que ese es un dato importante, ¿no? Chivo. Ay, bueno, yo estoy fascinada con toda esta conversación, y algo que estaba pensando es que normalmente, por ejemplo, hablando de Zona Rosa, cuando va una persona a Zona Rosa, es muy común ver, por ejemplo, a chavos gays cantando las canciones de este amor despechado, que por ejemplo Ana Gabriel ha hecho famosísimas, pero siempre es como una especie de travestismo de las canciones donde las canta una mujer, pero se apropia el público gay. Y aquí con Juan Gabriel me encanta porque en realidad muchas mujeres están cantando canciones que él hace y que llevan su marca identitaria, ¿no? Entonces, como que este tránsito de identidades que se están convocando unas a otras me parece bellísimo, ¿no? Donde al final
no hay un original. Yo no sé si sobre eso quieras decirnos algo. Es que yo creo que ese es el queering de Juan Gabriel. O sea, es que Juan Gabriel por eso es tan queer, ¿no? O sea, vuelvo a mi anécdota inicial, o sea, eso es el efecto que causa en mi padre, ¿no? Entonces, es llegar, no es un camping, ¿no? Como lo han puesto nuestros grandes académicos, ¿no? ¿Por qué no? Guadalupe. No, o sea, lo que voy es que no es un camping usual en ese sentido, o sea, porque, digamos, es flamboyante, sí, es exagerado, hiperbolizado, sí, pero logra ser, digamos, un performance mucho más elaborado, socialmente intrincado, que el que vemos, por ejemplo, en otro tipo de manifestaciones artísticas queerizantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el drag, desde luego, con todo lo que tiene, los elementos performativos, pero en el caso de Juan Gabriel creo que lograba eso, y no solamente en el concierto en Bellas Artes, ¿no? Sino también en los auditorios y lo mismo en el Palenque. Entonces, me parece que esto que tú estás señalando, en eso radica justo el poder queerizante de Juan Gabriel, y queerizante así con C. Pues, sí. Así, sí, con C mayúscula y como el origen lo dice, directo al cuero, pues, ¿no? También. Okay, el concierto de Bellas Artes, ahora que lo citas, da 3, 1990, 1997 y uno muy cerca de su fallecimiento. La música popular en el máximo recinto cultural de este país, ¿no? Desafiando de alguna manera también como una serie de, digamos, como cosas muy establecidas con la Sinfónica Nacional, etcétera. Este primer concierto antológico que se vuelve, pues, probablemente uno de los discos más vendidos en un momento además de gran pausa musical donde no puede producir nada por problemas varios, ¿no? Digamos, hay ahí también una apropiación de justamente de una música de este gran vendedor de discos, ¿no? Digo, que está en un lugar desafiando también como una serie de esquemas muy particulares. Es decir, el músico de Siempre en Domingo, de lo que en ese momento era claro. el gran programa musical de los años 80, pues, ¿no? Se ha convertido en un ícono cultural, cosa que muy pocos cantantes habían logrado, más bien nadie lo había logrado hasta entonces, viniendo de la música popular, y él lo logra. Y no solamente Bellas Artes, o sea, Bellas Artes como un espacio simbólico. Decía ahorita se me fue el nombre, pero bueno, como un museo, ¿no? Museo de la música. No solamente, o sea, si uno ve el video, que son de los videos que más me gustan, ¿no? O sea, si un día se sienten mal, pongan a Juan Gabriel Bellas Artes. El del traje blanco, el primero, sí, el del sí, 90. el primero, el original, el de 1990. Lo que a mí me encanta ver lo que pasa con los músicos de la orquesta, ¿no? O sea, el performance que se arma ahí, ¿no? O sea, es un performance dentro de un performance dentro de un performance. O sea, es el efecto del niño paletón, ¿no? O sea, si han comido un paletón saben de lo que son, y si son coetáneos sabrán a lo que me refiero. Pero el performance que se genera ahí, ¿no? O sea, los músicos que también encuentran, digamos, romper con la norma establecida que dicta, digamos, la música academizada, el lugar, ¿no? Y todo lo que sucede con los músicos me parece muy interesante, no solamente de observar, sino de ver también cómo hay otro nivel de comunicación y otro nivel de experiencia, ¿no? Ahora, tú señalabas también del momento en tomas muy específicas, desde luego aparece la otrora señora de Salinas, ¿no? Cecilia Ocelli, aparece Roberto Madrazo, aparecen varios de la clase política que, bueno, pues ahí estaban también en el deschongue, dirían, ¿no? Pero estos vínculos con el poder que lo llevarán a hacer una canción por Francisco Labastida, no, bueno. Ni temo ni chente, Francisco va a ser el presidente, o sea que fue uno de los episodios probablemente, digo, más vergonzantes de la carrera de Juan Gabriel. Claro, y que quizás tenía que hacerlo porque si no, pues el SAT le caía, ¿no? O sea, Lolita Sin embargo, le la iba a canción caer. era súper pegajosa. No, bueno, todo el mundo, o sea, perdón, Movimiento Ciudadano, pero claro, antes de ellos exacto, estaban Ni Juan temo Gabriel. ni chende, ¿no? Claro. Pero yo creo que, y fue algo que tampoco nunca negó, pero que tampoco aceptó. Otra vez, ¿no? Sí. Estos niveles de ambigüedad que yo también creo que podía transitar en el discurso social contemporáneo, ¿no? Que es criticable, sí, pero que le permitían, digamos, también estar a ese nivel,
O sea, no nada más era como, bueno, a ver, yo soy el divo y yo no me meto en este rollo. No, sí estaba bien metido, ¿no? Lo que pasa es que había medios de contención y maneras y narrativas de hacerlo. Y la gente lo entendía. O sea, yo pienso que sí había este entendimiento. O cuando se le, bueno, no solamente a él, pero se le nombra como parte de los artistas que dieron espectáculos privados para los cárteles en Cali, ¿no? O sea, bien sabido, ¿no? Bien documentado en la prensa y que pues tampoco dijo pues, ni sí ni no, lléguenle, o sea... No, y ha dicho, yo voto a quien me gusta, que la gente vota a quien le guste, me pueden votar a mí si quieren. Además. Pero claro, y este juego que vos decís, y me hace mucho sentido con lo otro que traías, y es esta comparación con compositores o músicos del siglo XIX, y es el único que puede. Y creo que en este sentido también es el único que puede, porque hoy cualquier persona del campo popular, digamos, que haga música y que tenga estas tensiones controversiales en medio político o con deudas o situaciones de encierro, por ahí genera un poquito más de distancia y de rechazo, y sin embargo Juan Gabriel no. Y creo que tiene que ver con esto que estás planteando. Sí, a diferencia de muchos otros, ¿no? Digo, me estoy acordando de Laureano Brizuela, que estuvo en la cárcel, detenido. ¿No? Lupe D'Alessio, en fin, ¿no? Fue esa época ahí, oscura con oscura el SAT. con el con esta oscuridad. Con Hacienda nos vamos a un corte y regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Estamos ya en el último bloque de los 41 tropiezos de la heteronorma en México y bueno, hay muchos temas ahí en la mesa. A mí, antes de irnos, me gustaría un poco comentar este libro, Juan Gabriel y yo. Joaquín Muñoz Muñoz es el autor y quizás lo recuerden porque es el que sigue sosteniendo la idea de que Juan Gabriel está vivo, ¿no? Y que él tiene comunicación con él, etcétera, etcétera. Sin embargo, este libro publicado a mediados de los años 80 es, yo lo decía un poco con cierta ironía, es un poco la estatua de sal de Juan Gabriel, si pensamos en este libro de Novo y toda esta picaresca sexual que hay en él. En este libro está justamente esto. Fue un libro que en su momento se distribuyó en todos los puestos de periódicos del país, porque la Unión de Voceadores era quien lo distribuía. Entonces fue un libro absolutamente escandaloso, después aparentemente prohibido por Juan Gabriel, que publicó un libro, pues digamos, autocelebratorio, que es Querido Alberto, del compositor Eduardo Magallanes, que le hace una larga entrevista donde nos enteramos de que Juan Gabriel era papá y que tenía varios hijos, cosa que no sabíamos hasta entonces, y bueno, que justamente contradecía todas las aventuras sexuales que están contenidas en este libro con prolijas fotografías, etcétera, etcétera. No diría que es un libro bien escrito, pero me parece que es un libro muy interesante y que algún día tendrá como una determinada dimensión, justamente porque nos habla de ese Juan Gabriel íntimo, desconocido, de ese con numerosos amantes y aventuras sexuales por prácticamente todo el país, Estados Unidos, Venezuela, etcétera, etcétera, y los países que visitaba. Entonces, bueno, solo lo quería mencionar por ahí y quería un poco hablar del personaje cinematográfico Juan Gabriel y del personaje televisivo, capaz de hacerse dos películas biográficas, ¿no? Como El Noa Noa y Es mi vida, que yo decía que no estaba muy de acuerdo con que no eran buenas películas. Gonzalo Martínez, el director de ambas. Es mi vida, sobre todo, es una película con una estructura enormemente compleja, ¿no? Y después, el año de su muerte, es una bioserie, Hasta que te conocí, que es una bioserie también un poco pues deslactosada, ¿no? De la vida de Juan Gabriel, de su rise and fall, bueno, nunca tuvo fall, pero digamos su rise en general, ¿no? Y que me parece muy interesante también como figura popular, ¿no? O sea, decir, alguien capaz de construirse una identidad pública a través de las imágenes en movimiento. Sí, y por ejemplo, en el caso de Hasta que te conocí, si vieron la serie, ¿no? Al final, hay una entrevista con Juan Gabriel, ¿no? Donde él prácticamente está afirmando que dio su venia y todos los permisos para todo lo que se contó ahí, ¿no? Y esto que tú decías de que no hubo caída, yo creo que también en Juan Gabriel, hablando un poco de lo que tú planteabas, ¿no? De hubo caída. Exacto. Ay, bueno, pobre, sí hubo, pobre, sí. ¿no? Ahorita hablamos de las imágenes, pero ahorita que decía Lu esto de, pues las señoras las oyen en la casa, ¿no? Lo oyen en la casa.
es que también con Juan Gabriel hay una historia de éxito, ¿no? O sea, este hombre que viene de una familia de campo con todas las tribulaciones, esa es la narrativa justo que apoya mucho los primeros capítulos de la bioserie y que después concluye, perdón por el spoiler, pero concluye, por si no lo han visto. El público de UNAM tal vez sea otro. Pero concluye por ahí con la referencia a Bellas Artes, ¿no? Entonces, Juan Gabriel también como figura artística, vamos a llamarlo así, en esas narrativas de la pobreza al éxito, ¿no? Con todas las, como tú señalabas, las tribulaciones propias de la fama, del éxito, las drogas, las mujeres, las complicaciones amorosas, la cárcel, desde luego, ¿no? Y creo que las películas, perdón, yo hablaba como una mera espectadora cualquiera, pero sí, o sea, también digo, ¿dónde veíamos esas películas? En Televisa. Claro. O sea, eran las películas de la noche, ¿no? Donde pasaban la película de Juanga, como pasaron también la de José José y bueno, ya no hablemos de las de Chente, ¿no? Entonces, y hablando de las figuras y las caídas, otro de los aspectos súper interesantes, los memes de Juan Gabriel, ¿no? Yo soy por ahí también escribí algo en alguna ocasión y pues los memes de Juan Gabriel suenan. O sea, la imagen en movimiento está ahí, ¿no? Desde la caída estrepitosa en su regreso a Texas, ¿no? Que marcaría el decline, básicamente en su salud y en fin, en muchas cosas, hasta este meme de el gato Juan Gabriel no existe, ¿no? Dice mi psicólogo que el gato Juan Gabriel, ¿no? Y es la imagen de este gato que todos hemos visto seguramente en redes sociales. O sea, Juan Gabriel vive, sí, tiene razón. Yo no sé si está en Dubái, pero en los memes sigue existiendo, ¿no? O sea, vamos, ¿no? Y me parece un fenómeno increíble porque otra vez las nuevas generaciones es otra manera de acercarse también al fenómeno Juan Gabriel y a la educación sentimental. Si no es por la vía de las canciones, ahora otra vez hablando de los paquetes y de lo no nombrable, ¿no? A través de todo esto que significa Juan Gabriel hoy día para a lo mejor estas nuevas generaciones que, pues si bien nos va, habrán oído a lo mejor una canción del tributo o habrán oído Querida en la versión ¿cómo se llama? De Maldita Vecindad, ¿no? Guadalupe, el compositor, digo, como musicóloga me interesa muchísimo, o sea, ¿qué hay de ese compositor que siempre en mi mente compone una serie de versos pegajosos con una música igualmente pegajoso, pues, ¿no? Al de Amor Eterno, que construyen decasílabos, claro. Sí, en fin, yo pues, creo o sea, que hay una evolución, o hay muchos compositores, o hay muchos Juan Gabrieles No, fíjate que musicales. yo creo que Juan Gabriel, bueno, él siempre lo dijo, ¿no? Que no tuvo instrucción formal musical, ¿no? Él habla mucho de Juanito y de cómo Juanito, estando él en este centro, ¿no? De acogida, lo lleva, digamos, a su primera instrucción musical. Yo creo que a Juan Gabriel también es otra de los elementos por los cuales es tan importante, ¿no? Porque hay mucha gente talentosa, es decir, sí, la educación formal definitivamente ayuda, no digo que no, pero sí conocemos seguramente entre nuestros conocidos amigos familiares, gente que de repente dices, oye, ¿de dónde sacas ese talento? Nunca has agarrado una guitarra, nunca has cantado, ¿no? Entonces yo creo que Juan Gabriel, pues definitivamente de estas personas, ¿no? Y que a lo largo de su carrera, y si seguimos el trazado biográfico del cual sabemos, ¿no? Trabajando donde trabajó, con la gente con la que trabajó, y creo que a la larga, pues estando en la industria musical y ya siendo la figura que era, pues tuvo la oportunidad de rodearse no solamente de buenos músicos, llamémosle así, ¿no? Gente instruida o con muchos años de experiencia, sino que también tuvo oportunidad de rodearse de un buen equipo musical, digo, este pianista, si ustedes han visto los videos de Bellas Artes, hay un pianista que siempre lo acompaña. Él era su arreglista en realidad, ¿no? Era su asesor, era su arreglista. Entonces, también, digamos, esta evolución de la que tú hablas, o sea, sí hay talento, pero yo creo que también hubo esta oportunidad de instruirse y de trabajar en el camino, como muchos, hay que decirlo, ¿no? Y el hecho de nunca soltar la postura de cantautor.
¿Esa es la clave de su permanencia, Guadalupe? Yo creo que en parte sí, yo creo que en parte sí, y que se junta con lo que ya hablábamos, su vocalidad, su capacidad performativa, el acercamiento, etcétera, y que no despreció digamos, previo a ser Juan Gabriel ya en el pináculo, no despreció estas otras escenarios fuera de los escenarios grandes y hegemónicos, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Yo creo que el término hegemonía con Juan Gabriel no cuadra del todo, ¿no? Lo mismo en el Palenque, que en el bar, que en todos lados, ¿no? Que en el Auditorio Nacional o en Texas cayéndose. Entonces... Pobrecito. No, y en esta idea que decías de la masculinidad, porque me quedaron resonando un montón de cosas que venimos hablando, y esto que lo escuchan las señoras, le gusta a las señoras, y creo que también hay un plus de Juan Gabriel, es que lo he escuchado hablar mucho de cómo tienen que ser con les hijes. Y esta idea de haber crecido prácticamente solo y de hecho con una paternidad súper cuestionada, también hay una sensibilidad ahí que te genera un contacto diferente, porque es una masculinidad que habla del ser papá y de haber estado solo. ¿Y cómo vos sentís que eso tiene que ver con este esfuerzo, este trabajo de Juan Gabriel de hacerse solo, básicamente? De hacerse solo, de referirse a su padre, porque no lo borra, ¿no? Él en varias ocasiones refiere con dejos ya sea de melancolía, de enojo, tristeza, de amor hacia la figura paterna, ¿no? Que está ausente, y también a la figura materna que estuvo ausente. Entonces sí hay una parte del yo me hice, otra vez, ¿no? Como esta idea del éxito, ¿no? De salir solo, que en los 80, digo, si pensamos en la transición setentera, ochentera, es una narrativa ultra, ya no quiero decir común, sino necesaria también en la educación. O sea, vete cualquier telenovela de esas y platicamos, ¿no? De las historias del pobre a rico y demás, ¿no? Pero también creo que otra vez, ¿no? Va abriendo como estas posibilidades de expresión de un montón de sentimientos que para la masculinidad hegemónica de los 80s y 70s era simplemente imposible fuera de un espacio homosexual gay o vistoso o flamboyante, ¿no? En los 90 es otro boleto, ¿no? Porque tenemos nuevas corrientes musicales, no llega el Europop, hay más jolgorio, hay más exposición, la industria se fragmenta otra vez, ¿no? Y entonces Juan Gabriel puede entrar de otra manera, pero creo que eran espacios ya conquistados de romper el discurso, este discurso velado, este discurso que nos pasa de repente por la cabeza y no hay registro, pero sí lo hay, de la masculinidad hegemónica al más puro estilo Connell. O sea, con todas las complicidades implicadas, pues, ¿no? Y las marginalidades. Entonces yo creo que eso fue pivotal. Y en este sentido, no como una crítica, pero sí quizás una reproducción del mismo Juan Gabriel cuando le han preguntado, ¿no? Esta idea de tener 4 hijos con la mejor amiga y vivís con tus hijos siempre, están en mí. Pero también hay algo de Juan Gabriel, están en mí, pero no materialmente. Digo, ¿quién se hacía cargo de esos hijos, no? También cómo Juan Gabriel por ahí reprodujo eso. Claro, y finalmente también tuvo que negociar con la heteronorma. O sea, hay una negociación ahí, ¿no? De poder ser figura paterna o hasta abuelo, ¿no? Que siempre se preciaba ya en los últimos años de hablar de sus nietos. Y como decía por ahí alguien, muy gay, pero muy fecundo, ¿no? O sea, porque no tuvo uno, ¿no? Entonces, creo que también ya ese Juan Gabriel tuvo que, o sea, encontró, yo creo que el momento social fue adecuado en el cual pudo negociar y en los últimos años pudo hablar un poco más de esa familia, ¿no? O sea, no era este ente solo, este individuo, ¿no? Sino que finalmente vimos también a un Juan Gabriel enmarcado en la gran familia mexicana. Claro. Pero con sus nuances, ¿no? Con sus ondas ahí, pero que también estaba lanzando, yo creo que un mensaje a la heteronorma, ¿no? En ese sentido, rompiéndola por un lado y teniendo que negociar por el otro, o sea, no hay más, me parece que esa fue su afrenta tal vez. Quería pensar justo en este comentario que nos hiciste sobre la impresión de tu padre en aquel Palenque y pensaba justo como en el acercamiento que muchos probablemente tuvimos a Juan Gabriel a través de la televisión y que tenía que ver con un personaje, digamos, enormemente femenino, que también desafiaba pues como una serie de códigos de conducta para la televisión nacional de los años 70, 80, digo, no diría avanzado en ningún sentido, solamente atípico y diferente. Y pensaba cómo eso pudo permear, o sea, en estas audiencias
tan diversas. Pensaba en este hermano menor al que uno quería proteger, en este hijo que las madres veían como delicado y frágil y que querían como abrazar, pero en cómo también estos otros machos o estas otras identidades tan masculinos veían como en una posibilidad también de decir yo te voy a cuidar, pues, ¿no? O sea, hay un amor eterno, digamos, en torno a Sí. Juan Gabriel por parte de públicos muy distintos, pero me parece tan extraño que en la televisión y en los medios en general, digo, un personaje como ese fuera realmente uno de los grandes ídolos que este país ha tenido en el último medio siglo. Pues es que yo creo que son los entretelones de la otra historia, ¿no? O sea, la historia de una industria musical televisiva que yo creo que falta mucho por hacer, ¿no? O sea, para Por develar estudiar. un poco cómo se lograron esas negociaciones, ¿no? Porque hay muchas hipótesis, desde el típico, pues yo creo que tenía un amante, hasta Tenía muchos, había al dinero, sí, parecer. no, o sea, ¿no? Seguro le debían favores, o sea, qué sé yo, ¿no? Pero hay una historia ahí que es también tabú y es ambigua. O sea, que no conocemos de los entretelones, ¿no? Alguna vez también en alguna plática con colegas decían, pues es que alguna vez yo entrevisté a Juan Gabriel y la gente que estaba ahí me dijo que no era gay, que era todo posado y que era un... Bueno, no lo sabemos, ¿no? Y bueno, sigue diciendo que vive en Dubái o no sé en dónde, ¿no? Junto con Elvis probablemente. Pero igual Esperemos que Disney. con Pedro Infante. No, y Pedro Infante. Pero sí creo que justo, sin hablar de discriminación, que era un término totalmente anacrónico en ese momento, ¿no? Yo creo que la exposición de Juan Gabriel en la televisión y en los medios y en la radio, porque esa es otra, claro. ¿no? O sea, Por eso lo de la vocalidad es tan sí, importante, en en la realidad. radio, ¿no? Las señoras lo oían en la radio. Entonces, me parece que abrió camino, más allá de lo que él quiso hacer, abrió camino no para otros artistas, sino yo me imagino, ¿no? Como tú ahorita describías la escena, o sea, esa persona que se sintió identificada no con Juan Gabriel, la persona, sino Juan Gabriel, la sensibilidad, la oportunidad de sentir, la oportunidad de ver, de expresar, que seguramente todos hemos tenido en algún momento, Y que ¿no? eso está en la música. Eso está en la música, está en muchas otras cosas y la gestualidad de Juan Gabriel. O sea, uno ve las primeras presentaciones de Juan Gabriel en la televisión y bien vestido, bien portado, bien peinado, muy gestual, muy dramático, ¿no? O sea, que forma parte también de la época, de lo esperado, ¿no? Vean a Amanda Miguel y ya platicamos, ¿no? Antes de Paquita, la del barrio. Pero, y en las últimas presentaciones, flamboyante, Claro. frisante, Gozoso. gozoso, con muchos kilos, Divertidísimo, ¿no? claro. Decía una señora, la señora Juan Gabriel, ¿no? Pero yo creo que eso solamente se logra a través justamente de generar a la audiencia cautiva y poder entablar este ir y venir dentro de un binarismo aparente, pero que él podía transitar de otra manera. Guadalupe Caro, muchísimas No, gracias. gracias, la hemos ya pasado soy increíble. Muy fan, quiero platicar contigo toda la vida. Muchísimas gracias. A ver, antes de cerrar, tu canción de Juan Gabriel, una. Así, la primera que se te venga a la mente. Necesito un buen amor, Ok. porque ya no aguanto más. Eso me pone de Shimon. buenas. Hasta que te conocí. Uy, que viste la vida con Es dolor. que yo soy dramática. Ya veo. Luz. Yo soy muy comercial, perdón porque tampoco venga. me tanto, pero Noa yo lo conocí así. Es Fue fantástica. el tema que me introdujo a Juan Gabriel. Buenísimo. Yo insensible, porque soy insensible, heridas de amor. Así que ya nos vamos. Esto fue Los 41 Tropiezos de la Heteronorma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos por aquí en la próxima emisión. Creo que este fue un programa divertido y creo que honra justamente la memoria de un gran ídolo, del Divo de Juárez, de Alberto Aguilera Valadez, de Juan Gabriel. Hablando sobre VIH, y una de las cosas que me sorprende es la ausencia, por ejemplo, de campañas de prevención dirigidas a mujeres trans. Y hay un estigma, sobre todo, en contra de grupos poblacionales, o sea, básicamente la comunidad LGBT en ese momento, de decir, claro, si tú eres gay, sidoso era la palabra, ¿no? Sí. Que era un epíteto realmente insultante para cualquiera, pues, ¿no? Entonces, es un maricón y es sidoso.
hubo desde el principio, no solamente por la sociedad mexicana en grandes sectores, sino al interior del gobierno mexicano, una gran resistencia a que se hicieran campañas masivas de comunicación y de prevención. De manera que hubo que combatir tanto interna como externamente esos prejuicios, esas homofobias a la Iglesia Católica y a los grupos pro vida. Estaba asociada a la mala vida, la enfermedad, ¿no? También a personas con adicciones y el uso de jeringas, incluso referentes públicos que morían a veces de SIDA, no se decía para no generar una mala fama.